asustamos, también protestamos, dice, y queremos encarcelar a los que tomaron la Universidad de San Carlos en protesta por el fraude para rector. Pero es más grande el daño que le ha hecho el fraude a la universidad que el que le pudieron hacer los estudiantes que tomaron los edificios. Y eso es lo que está pasando con el país. Nos distraemos en pequeñas cosas y no nos damos cuenta el daño terrible que estamos haciendo al país. Yo creo que si nos aplican la Carta Democrática, más se suma la Unión Europea y más la política de Estados Unidos, yo creo que el país no aguanta mucho tiempo sin una crisis económica seria, una crisis social exacerbada y mucho descontento y explosión social. Y hablando del presupuesto, yo no sé cuántos siguieron, pero creo que esa era una noche para seguir esa transmisión del Congreso y ver qué estaba pasando. En una empresa, yo pues siempre me he dedicado a lo propio, a lo comercial, y cuando se aprueba el presupuesto anual, son por lo menos 15 días de estar discutiendo qué es lo que se va a hacer, porque en el presupuesto lo que se va a aprobar es la prioridad que se le va a dar al trabajo y a las inversiones del próximo año, es todo un año. Entonces, en una empresa, yo recuerdo en una oportunidad que estábamos en una situación compleja, hace ya algunos años, el presupuesto nos tardamos como unas 6, 8 reuniones y no llegábamos a un acuerdo hasta que finalmente llegamos al acuerdo en la empresa, que no era una gran empresa, era una empresa pues pequeña, mediana, y nos llevamos de 6 a 8 reuniones hasta llegar a un acuerdo de cómo íbamos a definir nuestras acciones del próximo año. Y eso se hace a través del impuesto. Cuando yo tomé la palabra en el Congreso, solo me dieron 2 minutos y no dejaron, también habló la diputada Evelyn Morataya. Podría hablar de unos 2 diputados nada más que les dejaron hablar con 2 minutos y nada más. Y luego quien estaba presidiendo esa reunión dice, se considera suficientemente discutido y pasamos a votar. No se puede aprobar el presupuesto de una nación, especialmente de una nación como Guatemala, discutiéndolo unos minutos y no permitir que se hablara. Miren, hay cosas en el presupuesto con las cuales yo sí estaba de acuerdo, por supuesto. Por ejemplo, los dineros que van a las entidades que están ayudando a la gente con el tema del cáncer, con el tema de la diálisis, con el tema, varias cuestiones que están ahí, pero en la gran mayoría yo no estaba de acuerdo y yo lo quería exponer. Grandes cantidades que se están recetando. Y lo decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un gobierno que ya va de salida está poniendo sus condiciones para el próximo año cuando ya no va a estar? A no ser que estén convencidos y piensen que sí van a estar. No le encuentro otra explicación. ¿Cómo es que ellos quieren dejar maniatado a quien llegue en el próximo gobierno, a quien ya fue electo? Nos guste o no nos guste, yo lo he dicho acá y lo quiero repetir. Yo no voté por Bernardo Arévalo, yo era un candidato, así que era mi competencia. Pero Bernardo Arévalo ganó. Y creo que es de civilizados, es de humanos reconocer que por los factores que haya sido, Bernardo Arévalo es el que ganó y pasó a segunda vuelta. Y luego entre los dos que pasaron a segunda vuelta, Bernardo Arévalo es quien sacó la gran mayoría de votos. Ahora quieren dejarlo atado con un presupuesto y con otra serie de situaciones por si asume, porque según quienes hicieron esto, ellos dan por sentado que no lo van a dejar asumir, pero por si asume, lo quieren dejar atado, lo quieren dejar sin poder manejar el presupuesto, que no pueda gobernar, que fracase en los primeros meses y que haya una convulsión social. A eso le están apuntando, que la población que está harta de toda esta situación, el otro año, en los primeros meses, le está exigiendo resultados al gobierno y que el gobierno no los pueda dar porque le dejaron las manos atadas. Eso es ingrato. Y es ingrato porque no es Bernardo Arévalo el que va a sufrir, es el pueblo de Guatemala nuevamente. Vamos a tener problemas. Óiganme esto. Alguien me contó que desde hace 6 meses ya no están invirtiendo en las carreteras, solo están pagando deudas externas, pero las obras, la gran mayoría, están paradas. Porque según dicen, le quieren dejar a Bernardo Arévalo, imagínense eso, le quieren dejar a Bernardo Arévalo las calles, las carreteras hechas pedazos, y además que él no las pueda reparar y que a los 6 meses la gente diga, no, este no funciona, y lo quiten. No es a Bernardo Arévalo al que le van a dejar mal las carreteras, es al pueblo de Guatemala, es a las mujeres embarazadas que tienen que salir de una comunidad y trasladarse hasta donde las puedan atender. Esto es ingrato con el pueblo de Guatemala, porque óiganme,
Yo estoy muy claro, y esto lo traigo desde que sufrimos el conflicto armado en mi país, porque yo sufrí el conflicto armado que muchos de los jóvenes que nos están viendo quizás no lo vivieron, no lo han leído, y es bueno documentarse. El conflicto armado fue una guerra entre izquierdas y derechas, pero en el centro la banda ancha de el pueblo, la población civil que pagó las consecuencias. Hoy en día no podemos permitir otra vez que pensamientos, ideologías y todo ese contraste de pensamientos vengan a afectarnos y que sea la población civil otra vez la que salga perjudicada. Pero yo quiero preguntarle algo. Yo recuerdo que cuando usted gobernó, hubo un serio antagonismo con el partido que estaba, por así decirlo, buscando el poder en ese momento, que era Álvaro Arzú, quien salía, y luego era Óscar Berché quien entraba, ¿verdad? A usted le tocó prácticamente pasar una transición y dejarle al próximo gobierno que había sido su oponente, digamos, políticamente, electoralmente, dejarle ahora las condiciones para que hiciera un gobierno después de usted. ¿Cuál debiera de ser el espíritu de una transición ordenada, de una transición no pensando en cómo me aseguro yo mis intereses antes de entregar, ni pensando cómo le bloqueo al otro para que no pueda gobernar? ¿Cómo debiera ser una transición ordenada? Hoy tenemos 6 meses de transición que no han servido de nada, han sido aprovechados para desestabilizar. ¿Cómo lo vivió usted y cómo debiera de ser una transición en función de la coyuntura que tenemos hoy? Buena pregunta, Armando. Yo escucho, con todo respeto, he escuchado al presidente de la República decir que es la mejor transición que ha habido en la historia democrática. Que me perdone, pero no sabe lo que es transición. La transición consiste en aportar todos los datos de la actualidad, del momento, juntarlos con el presente y con los escenarios del futuro. Es algo que van haciendo y otras cosas que van muriendo. La transición es de trasladar, como en la carrera de relevos, la estafeta al que va a ganar. Y hay una cosa muy importante. Yo encargué al vicepresidente Paco Reyes de la transición con el gobierno de Berché. Y fue una transición increíblemente ordenada. Pero tú tocaste un tema importantísimo que muy pocas veces lo he mencionado. Dejé finanzas públicas sanas. No dejé inflación alta. Dejé un Producto Interno Bruto con un déficit de 1.6%. Dejé la tasa tributaria en cerca de 11%, cuando históricamente habíamos tenido una tasa tributaria de 9%, de 8%. Y voy a explicar un poco, para los que no entienden un poco de las finanzas públicas. La tasa tributaria es el porcentaje que sale de la relación de lo que recauda el Estado por impuestos y el Producto Interno Bruto. Si el Estado produce, por ejemplo, 1.000 y agarra de ahí 100 a los impuestos, la tasa tributaria es 10. Bueno, yo elevé por primera vez en 40 años la tasa tributaria, de tal manera que al señor Berché le quedaron mucho mejor finanzas que las que yo tuve durante mis 4 años de gobierno. Porque hay una cosa importante, Armando, y lo platicamos durante la campaña. El presupuesto es la política fiscal es la política más importante del Estado. Porque sin esa política, sin el fortalecimiento de esa política, ninguna otra funciona. ¿Dónde va a haber recursos para educación? Para trabajo, para salud, si no es a través de la política fiscal. Y la política fiscal funciona como funciona la política de un hogar, Armando. Un jefe de familia trabaja todos los días y a fin de mes recibe un sueldo y lo distribuye en pagar la vivienda, en pagar la luz, en la ropa, en la educación, en el transporte. ¿Qué pasa si el jefe de familia, en lugar de enfrentar los gastos del hogar, se los chupa, se emborracha con el dinero? O aún peor, abandona a la familia y se lleva el ingreso y deja. Eso es lo que está pasando con este gobierno. Este gobierno es el caso exacto de un jefe de familia que abandona a su familia, le deja sin ni un centavo y quiere seguir manejando los recursos fuera de su familia. Entonces la política fiscal funciona exactamente como funciona la política de un hogar. Pero hay otra cosa más importante de la política fiscal. La política fiscal, Armando, te demuestra el sentimiento del gobierno, te demuestra la visión del gobierno, te demuestra qué perspectiva tiene el gobierno. Un gobierno como este, que deja atado, con candados, sin posibilidad de inversión, con destino de recursos a gentes allegados a ellos,
repito, es un presupuesto criminal, es una política fiscal criminal. Demuestra la hazaña, lo perverso y la maldad que tienen en su corazón. Porque dejar a un gobierno, solo porque no se comparte con él ideológicamente, dejarlo atado y aún así querer seguir aprovechándose de los recursos del Estado, es verdaderamente un asalto en despoblado. Hablar de presupuesto da para mucho. La verdad es que cuando se aprobó este presupuesto no se dio tiempo a discutir, pero hay un detalle importante. Aquí tocamos el tema del presupuesto una semana antes y dimos claramente detalles de qué era lo que tenía ese dictamen de presupuesto. Y yo aquí dije, el sector privado debe pronunciarse, porque el sector privado es el primero que va a recibir el embate y se lo va a trasladar a la población y lo va a sufrir. Lamentablemente no lo hicieron. Hoy hay comunicados del sector privado, algunos comunicados dicen, se debe reformar algunos aspectos. No se puede reformar ningún aspecto, esto ya se aprobó. Algún otro comunicado dice, no estamos de acuerdo, pero me parecen comunicados, número uno, fuera de tiempo. Piden el veto algunos, ¿verdad? Algunos están pidiendo que se vete el presupuesto. Ojalá que esa voz sea oída y que se sumen más voces, y desde acá le decimos al presidente Yamatei que sería una de las cosas con las que el pueblo se quedaría por lo menos reconocería el pueblo una última acción positiva de tantas que han habido negativas, una acción positiva, vetar ese presupuesto que cuando salió del Ejecutivo, porque también debemos de reconocer, yo estudié el presupuesto que vino del Ejecutivo y traía por lo menos marcos técnicos, fue elaborado con cierta metodología técnica y traía ciertas proyecciones de acuerdo a los compromisos de Estado. Cuando ese presupuesto vino al Congreso, aquí lo machetearon, le metieron más de 40 nuevas ONG, algunas ni siquiera están registradas, oigan esto, algunas ni siquiera están registradas, otras no tienen experiencia en manejar recursos públicos. Entonces, lo dijimos acá y yo le diría hoy al sector privado que esa voz tiene que ser más consistente, deben de articular más y debemos unirnos muchos más a pedir que se vete ese presupuesto. No puede, este presupuesto le va a causar muchos serios, graves problemas a la nación. Hay un tema importante. Yo voté en contra de este presupuesto. Yo me manifesté aquí desde unas semanas antes en contra de este presupuesto. Alcé mi voz ahí en el Congreso en contra del presupuesto, pedí que dieran tiempo para discutir, que se pudieran hablar de los aspectos y que los diputados pudieran tomar conciencia. Lamentablemente no se hizo así. Y algunos que están escribiendo me dicen, bueno, pero no todos votaron por el presupuesto. Les quiero aclarar algo. De 7 diputados que somos nosotros, 4 ya no están con nosotros. Así que de ellos no voy a hablar. Ustedes pueden ver por qué partido participó en la anterior elección y ellos tienen proceso de expulsión en nuestro partido. De los otros integrantes de nuestro partido, miren, yo reconozco en cada uno de ellos que han sido personas que de una o de otra manera han sido institucionales. Sin embargo, en esta oportunidad, cada quien tomó una decisión de acuerdo a su perspectiva. El partido Visión con Valores Viva es un partido que estamos haciendo todas las batallas, los procesos para hacerlo un partido institucional. Obviamente el comité ejecutivo tiene una voz a través de su secretario general, que soy yo, y esa se hizo valer en el Congreso. Sin embargo, yo les invito a que cuando tengan oportunidad puedan preguntarle a los diputados cuál fue la razón por la que ellos sí votaron por este presupuesto. Nosotros obviamente tendremos nuestras discusiones internas. Todos los partidos deben de tener estas discusiones internas para ver por qué votaron por el presupuesto, por qué votaron por el antejuicio de los magistrados. En mi caso, yo no voté en contra de los magistrados. Y oigan, quizás si hubiera votado con el hígado, yo tenía razones para votar en contra de los magistrados. Porque se recordará, presidente, que cuando hicimos la batalla y no lo inscribieron a usted, esa semana que no lo inscribieron a usted, sí inscribieron a otro candidato que tenía situaciones similares, pero peores, digamos en el sentido de temporalidad y en el sentido propiamente del proceso que se había llevado.
Entonces, si yo hubiera querido votar por el hígado, seguramente yo hubiera votado. Pero no lo hice. ¿Y saben por qué? Yo les voy a decir algo acá. En una oportunidad, presidente, y quizás esto no se lo he contado, a mí me tenían asediado y me llegaban voces y me decían, no te van a inscribir, te van a cancelar el partido, van a hacerte esto, van a hacer lo otro. Un día me decidí y fui a hablar con los magistrados. Y 2 de ellos me recibieron y me dijeron claramente, aquí vienen voces de todo mundo. Se imaginarán ustedes quién estaba dando esas instrucciones en contra de nosotros. Pero los magistrados me dijeron, haga bien sus asambleas, no cometan ningún error en las actas, hagan bien todo de manera correcta y nosotros no les vamos a afectar si ustedes hacen las cosas correctamente. Así lo hicimos. Y yo debo reconocer que ellos en ese caso realmente cumplieron su palabra. Con nosotros ellos se portaron de alguna manera imparciales, y tal como lo dijeron, lo cumplieron. Así que yo creo, alguien me decía, mire, pero es que el tema es por una compra, una compra sobrevalorada. Y sí, yo considero que todo eso se debe investigar, pero había tiempo. Si ese antejuicio no hubiera sido aprobado esa noche, se queda archivado. Se recordarán con el presidente Jimmy Morales que no le dieron el antejuicio del presidente y ese se quedó archivado. Y en cualquier momento lo podían sacar otra vez. Bueno, ese era el momento de que se quedara archivado. Era mi opinión, que se quedara archivado. Y que la próxima legislatura lo analizara y que pudiera haber más imparcialidad. Pero esta vez jugaron muchas cartas esa noche. Una de ellas es que más de 95 diputados que no se reeligieron tenían algo ahí para votar por el hígado. En fin, yo no voté. Armando Castillo, secretario general del Partido Viva, diputado por lista nacional del Partido Viva, voté en contra del presupuesto, no voté en contra de los magistrados porque considero que este es un momento para traer sosiego social, para traer tranquilidad y que la próxima legislatura más fresca, más imparcial pudiera ver el tema del antejuicio. Pero las cosas creo que se dieron y que vinieron a generar más incertidumbre. Esperaríamos nosotros que nuestro país encuentre pronto una luz, una ruta y que salgamos ya de esta incertidumbre porque necesitamos entrarle al 2024 con certeza de que vamos a salir adelante, que la desnutrición va a ser combatida, que los hospitales van a ser atendidos, que vamos a tener calidad en las escuelas, que se va a recuperar la red vial. Necesitamos saber que nuestros jóvenes que se gradúan, más de 200,000 jóvenes que se gradúan, puedan encontrar un empleo el próximo año. Porque yo creo que eso es lo más importante de las acciones políticas. Un político no viene sencillamente a tomar decisiones políticas para tener consecuencias políticas. Lamentablemente, las decisiones políticas dan como resultado cuestiones económicas que vienen a beneficiar o a castigar a la población. Y hoy creo que estamos en una situación de esas. Es verdaderamente lamentable. Quizá voy a decir 2 palabras que quiero que me disculpen quienes nos están escuchando, pero no son palabras mías, voy a repetir palabras que he escuchado y que resumen de alguna manera la política pública de este gobierno. Cuando le criticaron al ministro de Finanzas, González Richie, de por qué se estaba gastando tan irresponsablemente el dinero, la respuesta fue, pela cómo se gasta el dinero. Eso resumía la política fiscal de este gobierno. Y lo que termina de ponerle la tapa al pomo es la frase del presidente del Congreso cuando se aprueba el presupuesto, diciendo, solo apruebo esta mierda. Esas 2 palabras, pueblo de Guatemala, resumen la calidad moral, la calidad política y la falta de visión y la falta de amor del grupo gobernante. Y yo le digo hoy al presidente Yamatei sin ningún temor, escuché su discurso que se lo dirigió a Jimmy Morales cuando era presidente y le dijo, señor presidente, si aún le queda algo de conciencia, un poquito de conciencia, renuncie. Yo no le digo que renuncie, que vete el presupuesto si le queda un poquito de conciencia y algo en lo recóndito de su conciencia. Porque lo que están haciendo con el país lo vamos a pagar hoy y lo vamos a pagar en la próxima generación. Un tema que está latente, presidente, es el tema de la justicia. Creo que eso se ha dado. Ustedes pueden
seguramente han leído, se han informado de lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua hay una dictadura que se basa en haber cooptado todas las instituciones, especialmente las instituciones encargadas de impartir justicia. Y ahora en Guatemala se tuvo la oportunidad de elegir nuevas cortes, algo que realmente cuando yo estuve en junta directiva siempre estuve pidiendo que se eligieran las cortes. Ahí están mis votos razonados. Pero bueno, finalmente ya se eligieron cortes. Ahora viene el proceso de elegir nuevas cortes, porque esta Corte Suprema fue electa solo por 10 meses, 11 meses. Y tiene que iniciar un proceso de convocatoria para nuevas cortes, creo que ya en febrero. O sea que es una corte transicional, es una administración de transición. Y yo realmente espero que se haga un buen trabajo. Creo que hay buenos magistrados, hay personas ahí honorables, personas bien calificadas para poder entender ese gran papel que hoy está sobre sus hombros. Pero no cabe duda que muy pronto tenemos que entrar a tener nuevos sistemas, porque lo que era el sistema de comisiones de postulación realmente ya fracasó, ya está agotado, y vamos a entrar a un nuevo proceso que nos va a dar exactamente los mismos resultados, las mismas dudas, pero esperamos que hagan un buen trabajo. ¿Cómo podría Guatemala salirse de esa ruta que está marcada hasta ahora, encaminada a una dictadura por lo que ha hecho, las acciones que ha tomado este gobierno? ¿Cómo podría Guatemala salirse de esa ruta y no dentro de poco estar? Algunos dicen ya estamos igual que Nicaragua, ya estamos peor que Venezuela. Yo creo que en Guatemala todavía tenemos un espacio para enmendar y para poder salir de esta situación y encaminarnos a lo que todos los guatemaltecos, aspiración legítima de todos los guatemaltecos de tener un país con libertad, un país próspero, un país en donde estemos trabajando los políticos por combatir los males sociales y no por crear más. Sí. Mira, la pregunta es de una respuesta que llevaría mucho tiempo y yo no tendría la capacidad para decirte cuál sería el camino y el método para cambiar la forma de elegir a las autoridades judiciales para que tengamos Estado de Derecho. Pero que hay que discutirlo, que es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que ponerlo, porque como muy bien dices tú, las comisiones de postulación se volvieron un mercado, se agotaron, se desprestigiaron, se desnaturalizaron, y eso es lo que ha permitido tener no una independencia de poderes, sino un sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo. Pero yo te diría una cosa más importante, y yo comparto lo que dijiste sobre algunos magistrados de la nueva Corte Suprema. Hay gente buena. Yo tengo fe en que no van a hacer nada para entorpecer, obstaculizar y derrotar la democracia. Tienen responsabilidad en lo que vienen. Van a ser 11 meses importantes, pero tiene también gran responsabilidad la Corte de Constitucionalidad. De estas dos instituciones depende que el país siga caminando por el sendero de la democracia o nos vayamos al barranco. La Corte de Constitucionalidad, que fue creada con un espíritu de contrapeso y de respeto y de observancia y de vigilancia del respeto a la Constitución, se ha convertido en un poder alcahueta del Poder Ejecutivo. Y hay que decirlo, da vergüenza la Corte de Constitucionalidad. Y sin embargo yo creo que tengo esperanza en esta Corte Suprema, que hay gente joven, empezando por el presidente, que tengo una buena opinión de él y que creo que puede ser, en ciertas circunstancias, junto con la Corte de Constitucionalidad, la que salven esta democracia maltrecha, esta democracia en gran peligro.